Estamos en esta serie titulada Fe, donde estamos realizando un estudio expositivo de uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia respecto a la fe, y es Hebreos 11. En la primera parte de nuestro estudio abordamos los versículos del 1 al 3 y nos dimos cuenta cómo, más que nunca en la historia de la iglesia cristiana, hay un mal entendimiento en la actualidad acerca de lo que es la fe. Vimos la semana anterior que cuando el autor de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, más allá de estar dando una definición de la fe, está otorgándonos una descripción práctica de la fe. Entonces, comprendimos la naturaleza de la fe, también aprendimos que el máximo objetivo de la fe es buscar agradar a Dios. Es decir, la fe tiene como meta la aprobación de Dios. Y también vimos que la fe reconoce el poder ilimitado de Dios. La fe reconoce que Dios es todopoderoso, pero también la fe reconoce que Dios es soberano y que su voluntad prevalece por sobre todas las cosas. Hoy nos acercaremos a los versículos del 4 al 7 de Hebreos 11. Iniciaremos el estudio de la sección en la que el autor hace una retrospectiva histórica de varios personajes del Antiguo Testamento que son considerados como los mayores ejemplos de la fe. En el siglo XVII, el escritor puritano Richard Sibbes se refirió a esta sección como el pequeño libro de los mártires. Algunos otros llaman a esta porción de Hebreos 11 la galería de los héroes de la fe. Ahora bien, esta lista no está organizada simplemente para exaltar las virtudes de estos personajes. De hecho, todos ellos eran pecadores que cometieron errores y a veces entristecieron a Dios. La Biblia no busca burlarse de nosotros o avergonzarnos cuando describe los logros de sus grandes personajes. Más bien registra la verdad sobre todos ellos, incluyendo sus errores, para que entre otras cosas reconozcamos que eran personas ordinarias que solo mediante la gracia de Dios hicieron cosas extraordinarias. El Dios perfecto ha usado gente imperfecta. Y por eso tenemos esperanza de poder ser instrumentos del Señor. Al seleccionar a ciertos individuos a modo de ilustración, el autor de Hebreos se remonta prácticamente al principio de la historia de la humanidad y comienza presentando la fe de tres antediluvianos. Y ese es el título de este mensaje, la fe de tres antediluvianos. Por favor, leámoslo en voz alta. La fe de tres antediluvianos. La palabra antediluvianos es larga, pero muy sencilla. Significa que vamos a ver a tres personajes que habitaron la tierra antes del acontecimiento del diluvio. Y expresamente vamos a estudiar la fe de Abel, Enoc y Noé. Entonces, Hebreos 11, del 4 al 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos directamente al punto número 1. Abel, el ejemplo de la fe de alguien que adora genuinamente a Dios. Volvamos a leer el versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Recordemos que Abel era el segundo hijo de Adán y Eva y Caín era el primogénito de estos. Y dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Significa, y muerto aún habla por su fe. Mis hermanos, la Biblia nos enseña reiteradamente que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si el Señor aceptó la ofrenda o la adoración de Abel y rechazó la de Caín, es por algún motivo concreto. El relato del Génesis no nos brinda muchos detalles de por qué el sacrificio de Abel sí fue aceptado, pero sí nos da suficientes indicios de por qué el sacrificio de Caín fue rechazado por Dios. Entonces, podemos deducir correctamente qué fue lo que agradó a Dios de la adoración de Abel. Vamos al relato del Génesis. Dice Génesis 4, 3 al 7. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha o el pecado está a la puerta, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mis hermanos, en estas palabras Dios manifiesta una enorme misericordia hacia Caín, porque le está haciendo saber lo siguiente: Caín, tú lo hubieras podido hacer bien. Tú lo hubieras podido hacer bien. Solo tienes que abandonar tu vida pecaminosa. Si dominas el pecado, en lugar de que el pecado te domine a ti, podrías presentar una adoración a mí agradable como la de tu hermano. En otras palabras, Dios le está haciendo saber, tú tendrías la misma oportunidad. Tú tienes la misma oportunidad. Ahora, la aceptación del sacrificio está claramente relacionada con la aprobación de Abel como justo delante de Dios. Y el rechazo del sacrificio está vinculado con el andar pecaminoso de Caín. El autor de Proverbios nos dice que el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Abel ofreció a Dios un corazón puro, así como la mejor ofrenda en adoración sincera, en adoración verdadera, genuina a Dios. De hecho, ya en el primer siglo, cuando Jesús está denunciando a los líderes religiosos, a los fariseos y los escribas, les dice lo siguiente: así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel. Vean cómo Jesús mismo define a Abel como un hombre justo, hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo se refiere a Abel como un justo. En 1 de Juan 3:12 dice el apóstol: no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces nos queda claro
que la fe de Abel presenta una verdadera adoración, porque constantemente el autor de Hebreos está vinculando la fe con la justicia, como lo había dicho Habacuc. El justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Abel le llevó a presentar esta adoración a Dios que fue de su agrado. Ahora, mis hermanos, puede parecer que Abel recibió una pobre recompensa por su aceptación por parte de Dios cuando su hermano lo mató. De hecho, su obediencia le costó la vida. Presentar una adoración verdadera a Dios le costó morir. Pero el escritor de Hebreos está impresionado con el carácter atemporal de la fe de Abel. En efecto, esta es la primera demostración de que la muerte, incluso la muerte violenta, no puede evitar ni detener el mensaje de la fe que es auténtica. Mis hermanos, la verdadera fe en Dios es operativa y por lo tanto es relevante en cualquier época y para cualquier generación. Volvamos a la segunda parte del versículo 4. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Es decir, Dios mismo da testimonio de la adoración de Abel y nos hace saber que aunque Abel haya muerto de forma violenta, la fe de Abel sigue hablando hasta el tiempo presente. ¿Por qué? Porque Dios mismo da testimonio. Dios es eterno y sigue dando testimonio de la adoración y de la fe de Abel. Ahora, dice 1 de Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, vean esto, mayor es el testimonio de Dios. Ahora, les hago una pregunta, ¿quién da testimonio de la adoración de Abel y de la fe de Abel? Dios. Muy bien, entonces el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Ahora, vean hacia dónde apunta el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, la fe de Abel sigue hablando hasta el día de hoy como el primero en una cadena de testigos que apunta a Jesucristo. Pero la fe de Abel nos habla aún más claramente al recordarnos el sacrificio más importante de todos. La sangre derramada de Cristo que, aunque fue clavado en la cruz por los malvados sucesores de Caín, no era como Abel, una víctima indefensa del odio repentino de su hermano, sino que su sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue totalmente voluntario y además determinado y aprobado por Dios el Padre en su plan perfecto de salvación para redimirnos. Dice un capítulo más adelante, el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de, ¿quién? Abel. Está hablando de la sangre de Jesús, pero dice, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿A qué se refiere? Bueno, en Génesis 4:10, se nos dice, y es Dios mismo quien resalta esto, que Abel, con su muerte, derramó su sangre. Y esa sangre derramada de Abel clama desde la tierra. ¿Qué es lo que clama la sangre de Abel desde la tierra? Justicia. Ahora, noten esto. La sangre derramada de Jesús, más allá de clamar justicia, nos justifica a todos los que creemos en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, mientras la sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Cristo nos justifica y nos da salvación. Ahora, mis hermanos, no pierdan de vista que el primer mártir de toda la historia de la humanidad fue un verdadero adorador. Más allá de una rencilla entre hermanos, vemos que Abel es asesinado por presentar una adoración genuina a Dios. Veamos el trasfondo espiritual de este asesinato. En el compendio bíblico entendemos que Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron echados a la tierra. Y por eso Génesis también nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Todo lo que había en la tierra eran demonios y Satanás. Ahora, Dios soberanamente decide hacer su creación en la tierra donde había echado a Satanás y a sus demonios. Ahora, les recuerdo, Satanás se disfraza como ángel de luz, pero Satanás no tiene luz en sí mismo. Él no tiene luz divina en él. Es un ángel caído. Entonces, la tierra estaba en tinieblas. Y la creación, al momento de ser hecha por Dios, tiene una audiencia, tiene un público. Hay observadores de lo que Dios está haciendo en cada uno de los 7 días de la creación. ¿Quiénes son? Satanás y sus demonios. Cuando Dios dice, sea la luz, y la luz es la primera vez después de mucho tiempo que Satanás ve luz. Y mientras la creación iba desarrollándose por Dios, Satanás empieza a ver más similitudes entre la tierra y el cielo. Y luego la culminación de la creación, la obra maestra de Dios en la creación, es el ser humano, creado para adorar a Dios. Satanás había perdido la plaza de adorador que tenía en el cielo. La plaza vacante, Dios no la llenó con otro ángel, sino que la llenó con nosotros al crearnos. Y en el momento que este ángel caído, que era responsable de la adoración, ve a un ser humano adorar a Dios en espíritu y en verdad, genuinamente, llamado Abel, hace que Caín le odie y lo asesine. Satanás se ha opuesto a la adoración auténtica de una forma o de otra. Mis hermanos, y de hecho, de las trampas diabólicas del maligno es desviar la atención de la iglesia cristiana hacia algo que no es necesariamente adoración. Cuando nuestro enfoque está en celebridades, en actividades, eventos, conciertos, y no tengo nada en contra de esto, solamente me preocupa que el enfoque sea desviado y que en lugar de nosotros ser verdaderos adoradores, seamos entretenidos espiritualmente, o seamos evangélicos que rindamos pleitesía a gente famosa. Mis hermanos, el único digno de adoración es Dios y nadie más. Jesús le dijo a la samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Punto número 2, Enoc, el ejemplo de la fe de alguien que persevera firmemente en su caminar con Dios. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto. La palabra trasponer significa fue llevado al cielo sin ver muerte. Ascendió al cielo sin morir. Entonces, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por favor, repitan conmigo, de haber agradado a Dios. Esa frase es clave. Mis hermanos, no estoy aquí para complicar nada y voy a tratar de simplificarlo al máximo. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento originalmente? En hebreo. Muy bien, la versión circulante del primer siglo, mayoritaria, era la versión griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta. Es decir, el griego era el idioma universal en aquel entorno, entonces hubo una traducción realizada del Antiguo Testamento del hebreo al griego. El autor de la carta a los hebreos está siguiendo la versión griega, la Septuaginta. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque la oración hebrea, Enoc caminó con Dios, está traducida al griego como Enoc agradó a Dios. ¿Vemos entonces por qué es tan importante? Cuando en hebreo dice Enoc caminó con Dios, en griego dice Enoc agradó a Dios. ¿Esto qué nos hace entender? Que en la cosmovisión hebrea, caminar con Dios es agradar a Dios. Muy bien, entonces comprendiendo esto, vemos que entre las genealogías de Génesis 5, quizá un capítulo que muchos podrían considerar aburrido, tenemos un conciso pero eficaz comentario sobre Enoc que brilla como una joya bastante única en la Biblia. Vamos al texto, dice en Génesis 5, 21, 24, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó. Este sentido es agradó. Y caminó Enoc con Dios, entonces, y agradó Enoc a Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Mis hermanos, hago una pausa acá. Aparentemente hubo un tiempo, un periodo de unos 65 años en los que Enoc no caminó con Dios, en los que Enoc no agradó a Dios. Y fue hasta después del nacimiento de Matusalén que su caminar con Dios comenzó. Raymond Brown propone algo que tiene mucho sentido y es que quizá Enoc, como resultado de su paternidad, buscó a Dios. Es decir, se sintió responsable porque iba a ser padre. Y entonces quiso ser un ejemplo para su hijo y probablemente ese haya sido el motivo por el cual se determinó a ser un hombre justo y buscar a Dios, caminar con Dios, agradar a Dios. Sigue diciendo el versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó o agradó pues Enoc con Dios o a Dios y desapareció porque le llevó Dios, es decir, fue traspuesto. Es decir, 65 años no caminó con Dios y 300 años caminó con Dios. Ahora, este tipo de longevidad solamente la encontramos principalmente en personajes antediluvianos. De hecho, es necesario resaltar que Enoc caminó con Dios en un mundo impío decadente antes de que viniera el diluvio. El autor de Hebreos destaca dos aspectos importantes acerca de Enoc. Primero, la liberación de Enoc de la experiencia de la muerte se debió a su fe. Y segundo, Enoc fue atestiguado como alguien que agradó a Dios o caminó con Dios antes de ser traspuesto. Mis hermanos, es impresionante la cantidad de literatura judía que habla de Enoc. Me refiero a literatura extrabíblica, principalmente a la apocalíptica judía. Se habla mucho de Enoc en estos textos del judaísmo y se le presenta a grandes rasgos como el ideal del hombre justo. Aquel que anduvo muy por encima de la corrupción de la época y no se contaminó. Y que por dicho motivo Dios eligió sacarlo de la escena de una manera inusual, llevándolo
al cielo sin ver muerte. Desde el Antiguo Testamento vemos en la Biblia que la justicia y la fe están inseparablemente asociadas. De hecho, hemos visto el resonar de Habacuc 2:4 constantemente. Y en el capítulo anterior a nuestro texto base, vemos que el autor de Hebreos cita a Habacuc y dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Justo es justicia y fe. Vean cómo la justicia y la fe están entrelazadas. Y luego sigue diciendo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ciertamente, el caminar con Dios en el sentido de agradar a Dios es coherente con la enseñanza del profeta Miqueas en el siglo VIII antes de Cristo. Dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia, y vean esto, y andar o caminar humildemente con tu Dios. Mis hermanos, de Enoc aprendemos que para el creyente la devoción a Dios es más que encuentros ocasionales o circunstanciales con Él, ya que toda la vida, en todo momento, consiste en agradar a Dios. Mis hermanos, es preocupante que muchos de nosotros tengamos encuentros ocasionales con Dios nada más. Es decir, nos congregamos el domingo y tenemos unos minutos o quizá un par de horas de un encuentro ocasional con Dios y luego volvemos a una rutina distante. Es decir, caminamos con Dios por momentos nada más. Algunos tenemos encuentros circunstanciales con Dios. Es decir, cuando todo va bien, ahí anda Dios. Y no camino con Él porque realmente ahorita no tengo ninguna necesidad, pero si hay una enfermedad, si hay alguna carencia, si hay alguna necesidad, entonces el encuentro circunstancial viene. Dios, te necesito, estoy más cerca de ti que nunca. Pero de Enoc aprendemos que lo ocasional y lo circunstancial se hace a un lado y vivimos todo el tiempo, en todo momento, caminando con Dios. Eso significa agradar a Dios en los tiempos buenos, agradar a Dios en los tiempos malos, agradar a Dios en los tiempos felices, agradar a Dios en los tiempos de lágrimas, agradar a Dios en la prueba, agradar a Dios en la celebración, agradar a Dios siempre. La carta de Judas en el Nuevo Testamento nos proporciona información inédita acerca de Enoc, ya que es presentado como un profeta antediluviano que predijo la segunda venida de Cristo como juez y vengador. Vamos a Judas, versículos 14 y 15, dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán. Y hago una pausa acá. ¿De quiénes estos? Bueno, en el contexto de la carta es de los falsos maestros. Y cuando dice séptima generación desde Adán, es la descendencia de Adán a través de Set, diciendo, esto es lo que profetizó Enoc. He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos, se refiere a seres angelicales que acompañarán al Señor en el juicio de la humanidad, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. En otras palabras, Enoc no solamente agradó a Dios en su caminar, sino que además predicó de Dios a una generación impía. Fue un profeta en esa séptima generación desde Adán, una generación sumamente perversa, previa al diluvio. Ahora, el autor de Hebreos pone a Enoc como ejemplo de que solamente una persona de fe puede disfrutar de una comunión cercana y permanente con Dios. Ahora, mis hermanos, con lo que hemos visto hasta aquí tenemos un principio sumamente profundo. Abel sufrió una muerte violenta, mientras que Enoc no vio
muerte. ¿Cuál es el común denominador entre estos dos personajes con desenlaces tan diferentes? La fe. La misma fe. Dios está interesado en que la fe de Abel siga hablando, por eso Dios da testimonio de esa fe. Y Dios está interesado en que la fe de Enoc siga hablando, pero Dios también nos muestra que hay diferentes desenlaces para los hombres y las mujeres de fe. Dios tiene un plan distinto para cada persona que tiene fe en Él. Del Salmo 88 y del Salmo 39 aprendemos que no todo guión terrenal tiene un final feliz en un mundo caído. Mis hermanos, las falsas doctrinas, y me refiero explícitamente al falso evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva, han hecho mucho daño. Generalmente se da el síndrome o el síntoma de la culpabilidad por falta de fe ante la realidad inminente de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que es diagnosticada con una enfermedad terminal, que pertenece al falso evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva, al ver el proceso en el que su cuerpo se va deteriorando y se va acercando hacia la muerte, cree que no se sana por falta de fe. Y luego muere creyendo que su muerte es consecuencia de su falta de fe. Es porque han hecho la soberanía de Dios a un lado y han magnificado la voluntad del hombre. Entonces, mis hermanos, es sumamente cruel el deterioro de un cuerpo físico y la culpabilidad espiritual porque no me sana Dios por mi falta de fe. Por otro lado, está el sufrimiento de los deudos. Porque creen que su familiar murió por la falta de fe de ellos. Y estoy hablando, mis hermanos, de algo serio. Estoy hablando de estudios académicos. Hechos por teólogos, por eruditos, que se han preocupado por esas enseñanzas realmente malvadas de la teología de la prosperidad y de la confesión positiva. Mis hermanos, imagínense lo que es ver morir a un ser amado y creer, no se sanó y se murió por mi culpa, por mi falta de fe. ¿Eso es de Dios? Absolutamente no. Yo lo viví en carne propia. Visité a alguien que amo mucho, que había visto la muerte de su esposa por cáncer. Y cuando llegué a verlo a su casa, me dice llorando, me falló la fe. Mi esposa se murió por mi falta de fe. Y yo le dije, no, tu esposa no se murió por tu falta de fe. Tu esposa murió porque esa era la voluntad soberana de Dios. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte que ninguno de nosotros, por mucho que se afane, puede añadir una sola hora al curso de su vida. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esto. Los falsos maestros, lo primero que ofrecen son falsas esperanzas. Vamos a los tiempos de Jeremías. El juicio de Dios venía. Y los falsos maestros decían, paz, paz, shalom, shalom. Y Jeremías decía, el juicio de Dios viene. Y claro, el mensaje complaciente es el que tiene más audiencia. Pero mis hermanos, Dios sostuvo a Jeremías y a su remanente siempre, siempre. Quiero contarles una historia. Wesley Parker era un niño activo de unos 11 años de edad. Era diabético, insulino dependiente. Esto significa que dependía de la insulina para poder vivir.
Un día después de escuchar con su familia un sermón acerca del poder de la palabra de fe para confesar y reclamar sanidad, Larry y Alice Parker, los padres de Wesley, retuvieron intencionalmente la insulina de su hijo. Es decir, ya no le administraron más la insulina que necesitaba diariamente. Wesley fue empeorando y cuando los síntomas se empezaron a incrementar, dijeron, esos síntomas son un engaño diabólico porque quiere Satanás afectar nuestra fe y hacernos que le inyectemos insulina, pero nosotros decretamos que está sano, confesamos que está sano y no le inyectaron insulina. Wesley entró en coma diabético. A pesar de las advertencias que otras personas sensatas les hicieron, estos padres siguieron creyendo en las enseñanzas del falso evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva. No confiesen negativamente, confiesen que su hijo está sano, positivamente. No reconozcan la enfermedad. Ni siquiera digan el nombre de la enfermedad. Esa es la enseñanza. Tres días más tarde, Wesley, a sus 11 años de edad, murió. Entonces sus padres, en lugar de organizar un funeral, organizaron un servicio de resurrección. Mucha gente vino. Los noticieros en Estados Unidos ya estaban al pendiente del caso. Cuando Larry vio que su difunto hijo Wesley no resucitaba, entonces se indignó porque entre los presentes en el servicio de resurrección seguramente había gente con falta de fe. Entonces echó a todos los que no creyeran que su hijo resucitaría. Su hijo nunca resucitó. 2 días después, ambos padres fueron arrestados y encarcelados. Posteriormente fueron acusados, juzgados y condenados por homicidio involuntario y abuso infantil. Esta es la crueldad de las herejías. Jesús nos enseñó en la tentación del desierto a no tentar al Señor nuestro Dios. La fe no es licencia para la imprudencia. La fe no es superstición. Mis hermanos, más que nunca, la fe está siendo tergiversada. Y hay malas prácticas en nuestra iglesia evangélica que debemos denunciar y corregir. Somos responsables de lo que decimos, pero también somos responsables de lo que callamos. Es lo que enseñó un Martín Lutero, un reformador de la iglesia. Y yo estoy dispuesto a no callarme y a predicar la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos que redefinir la fe a nuestra amada Latinoamérica a través del texto bíblico, a través de las Sagradas Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Punto número 3, la fe es imprescindible para que podamos acercarnos a Dios. El autor de Hebreos ahora presenta un principio divino acerca de la fe y dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos que viene hablando de Enoc y que Enoc agradó a Dios, es decir, Enoc caminó con Dios. Sin fe es imposible caminar con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, por favor repitan conmigo, se acerca.
A Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, hay 3 implicaciones respecto a la fe aquí. La fe implica la búsqueda permanente de estar cerca de Dios. La fe implica creer que Dios existe, no solo asentir intelectualmente o estar de acuerdo intelectualmente acerca de su existencia, sino tener la certeza total y resuelta de que el Dios de la Biblia es real y verdadero. No es solo, sí ha de haber un Dios, sí ha de haber un ser superior. No, eso no es fe. La fe es la certeza de el Dios que se ha revelado en la palabra escrita en la Biblia. Es el Dios verdadero, auténtico. Y por otro lado, la fe implica la confianza en que la verdadera recompensa proviene de Dios. No buscamos la recompensa de los hombres, sino la recompensa que proviene de Dios. Mis hermanos, les pedí que repitieran las palabras "se acerca", porque la idea de acercarse a Dios es central en la carta a los Hebreos. Vamos a retroceder unos capítulos y darnos cuenta cómo hay un énfasis en que nos acerquemos a Dios. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar a Jesucristo perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es un símbolo externo de limpieza interna. Y parece ser una alusión a los rituales de la limpieza del sacerdocio. Entonces, el autor de Hebreos habla de un ritual de pureza externa para referirse a lo que es la pureza interna que Dios hace en nosotros. Mis hermanos, no hay buscador que no encuentre a Dios si le busca con fe. Esa es la inmensa esperanza que tenemos del compendio de la carta a los Hebreos. Todo buscador que tiene fe se acercará a Dios. No importa cuál es su pasado, no importa cuál fue su historia, no importa el ayer, ni cuántos errores ha cometido, ni cuántas veces ha caído y ha fallado. Si el día de hoy ese buscador se acerca a Dios con fe, le va a hallar, le va a encontrar, le va a conocer, porque Dios es el principal interesado en atraernos hacia Él. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, pero no solamente vino a buscarlo, también vino a salvarlo. El Señor quiere hoy encontrarse contigo y es por medio de la fe que te vas a acercar a Él. Ahora bien, creer en su existencia significa compromiso con su presencia. Como sé que Él existe, también sé que Él está presente. Y entonces vivo en el temor de Dios. Como sé que Él existe y que está presente, entonces anhelo el involucramiento de Dios en todas las áreas de mi vida. Quiero su presencia en toda área de mi vida. Punto número 4 y final. Noé, el ejemplo de la fe de alguien que obedece fielmente a Dios y actúa ante algo que aún no había sido visto en la tierra. Dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa o familia se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vean nuevamente, justicia vinculada con fe. Sigue resonando el texto de Habacuc que cita el autor de Hebreos. Para rematar, los ejemplos de personajes antediluvianos, el autor de Hebreos presenta a Noé, el primer personaje bíblico que obró en fe basándose en un mensaje específico de Dios. Dios le advirtió de una inundación sin precedentes que sucedería en la tierra y Noé actuó con temor reverente. Esto quiere decir que puso extrema atención
en la instrucción de Dios y la siguió al pie de la letra. La construcción de un arca de tales dimensiones en tierra firme que le llevó tantos años hacer, seguramente fue motivo de burla de los vecinos de Noé. Sin embargo, su fe fue recompensada por Dios y la incredulidad de sus vecinos fue condenada por Dios. Por eso dice en la segunda parte de este versículo 7, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, en ocasiones la aprobación de Dios conlleva la ridiculización humana. Cuando buscamos agradar a Dios, cuando buscamos caminar con Dios, cuando buscamos la aprobación de Dios, Satanás va a hacer todo lo que él pueda para ridiculizarnos ante el mundo. Vamos a recibir oposición, burlas, rechazo. Pero lo que nos sostiene firmes es saber que Dios se complace con nosotros. No vamos conforme a la corriente de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. En Génesis 6:9 dice, Noé era un hombre justo. Esta es la primera declaración explícita de un hombre como justo. No es que sea el primer hombre justo mencionado en la Biblia, porque ya hablamos de Abel como justo, ya hablamos también de Enoc como justo, pero esta es la primera vez que la Biblia dice abiertamente que una persona era justa. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto. Esa palabra perfecto, tamim en hebreo, significa que era una persona intachable, una persona íntegra, honesta, pues siempre anduvo con Dios. Vean esto, pues siempre caminó con Dios. Significa, pues siempre agradó a Dios. Noé es un espléndido ejemplo del creyente atento, que está deseoso de escuchar lo que Dios dice y dispuesto a hacer lo que Él ordene. La historia de Noé se resume a esto. Dios dijo, Noé hizo. Dios dijo, Noé hizo. Y esa debería ser la historia de todos nosotros. Dios dice y nosotros hacemos. En Génesis 6:22 dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Ahora vean esto, la fe de Noé no solo fue efectiva para él, sino para toda su familia. Y este es un aspecto corporativo de la fe que muestra una aplicación más extensa que la fe de Abel o Enoc. Dice en Génesis 7:1, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Noten que no le dijo, solo tu familia es justa, sino solo tú eres justo. Y por tu justicia, por tu fe, hay un alcance corporativo que trae salvación a tu familia. ¿Recuerdan ustedes en el primer siglo cuando Pablo le dijo a aquel gentil, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia? Y hoy quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que están a la expectativa de la conversión o del acercamiento a Dios de un hijo o de un familiar que se encuentra descarriado o perdido en este momento. Mis hermanos, hay una promesa de Dios vigente desde tiempos antediluvianos hasta el día de hoy. Si crees en Jesús, si crees en Dios, si pones tu fe en Él, si caminas en justicia agradando a Dios, Dios no solamente te salvará a ti, sino también a tu familia, a tu casa. Y aquí está la clave, sigue enfatizando en Génesis 7:5, dice, así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Mientras Dios ejerció su paciente misericordia, Noé ofreció su obediencia persistente. Se lo repito, mientras Dios ejerció su paciente misericordia, Noé ofreció
su obediencia persistente. Es lo mismo hoy en día, mis hermanos. Hay un plan de Dios para este tiempo de la historia, para la generación a la cual pertenecemos. Dios sigue ofreciendo su paciente misericordia y nosotros debemos seguir ofreciendo, al igual que Noé, nuestra obediencia persistente. Incluso ante las cosas sin precedentes que Dios nos ordene hacer. Primera de Pedro 3:20 dice, en la segunda parte del versículo, Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. En cada generación la obediencia cristiana tiene un poderoso valor evangelístico. Los seres humanos son influenciados no solamente por lo que les decimos, sino por la manera en la que actuamos ante lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y esta es la conclusión, mis hermanos. ¿Ven cómo ha resonado el texto de Habacuc 2:4? Mas el justo vivirá por fe. Un texto sumamente importante para el autor de Hebreos y también para el apóstol Pablo. Ahora, vean lo que dice Pablo en Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Dios no hace acepción de personas. Si crees en Jesús, Dios te hace justo delante de sus ojos. La fe y la justicia van siempre vinculadas en las Sagradas Escrituras. El justo por la fe vivirá. Un texto sumamente importante también para Martín Lutero. Y para que hoy en día nosotros podamos recordar que debemos vivir en justicia por la fe. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, por favor, vamos a orar. De la fe de Abel aprendemos lo que es ser un verdadero adorador. De la fe de Enoc aprendemos lo que es andar permanente con Dios. No encuentros ocasionales ni circunstanciales, sino andar, caminar permanentemente con Dios, agradar a Dios todo el tiempo. De la fe de Noé aprendemos lo que significa oír y obedecer. Oír y obedecer. No hay antecedentes, pero yo te he escuchado, Dios, y te obedeceré. Tú lo dices, yo lo hago. Gracias, Dios, por tu palabra. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por permitirnos redefinir, reaprender lo que es la fe, cuando han habido tantas tergiversaciones de la fe. Gracias por permitirnos acercarnos al texto bíblico de forma expositiva para poder comprender, Señor, qué es la fe y qué es lo que implica. Queremos ser verdaderos adoradores, queremos caminar contigo permanentemente, queremos escucharte y obedecerte. Señor, ayúdanos. Sin fe es imposible agradarte. Hoy creemos que tú, Dios de la Biblia, que te has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, eres real y verdadero, que has enviado a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Creemos que tú existes
y también estamos seguros de que la recompensa proviene de ti. Por eso, Señor, la ridiculización humana puede venir, pero si tu aprobación está presente, es todo lo que queremos, es todo lo que cuenta para nosotros. Señor, gracias, gracias. Porque podemos decir como Pablo, si aún agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la fe auténtica, genuina, la fe bíblica, que hoy podemos vivir. Quizá para algunos hoy va a ser su primer paso de fe. Quizá para otros es volver a la senda antigua, a lo que es la verdadera fe. Quizá para otros es solamente fortalecer la fe que ya han tenido. Pero una plegaria es de todos, Señor, aumentanos la fe, como tus discípulos te lo rogaron, así te lo suplicamos, aumentanos la fe. Gracias, Dios, por ser quien eres. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile: Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre hemos orado, Jesucristo. Amén.